a esta hora de la mañana con nuestro queridísimo amigo y profesor Rafael López. ¿Cómo estás, Rafa? Excelente. ¿Tú cómo te va, Andrés? Aquí estamos. Sí, Oye, qué calor, no, qué terrible. Oye, el frío. el frío está... Pero déjame decirte que ya yo estoy acostumbrado ahora pues al frío. ¿Cuánto tiempo llevo en Chile? Tengo ya un año y medio. Ya. No, no, Un año y medio, este es mi segundo invierno, pero el segundo invierno lo estoy pasando excelente porque estoy saliendo. Lo que pasaba anteriormente, me quedaba en la casa y entonces ese craso error, metido en la casa sin siquiera salir a tomar un poquito de sol. Entonces aquí la en esta... famosa burbuja que uno tiene, ¿eh? Exactamente. Entonces yo entendí pues que mi hija me decía, papá, tienes que salir aunque sea a coger la luz del sol. ¿Me entiendes? Por último. Exactamente. Pero entonces ahora ya como ando todos los días, estoy saliendo bien temprano. Esta mañana salí de la casa y había 0 grados. Ah, allá en la Florida. Allá en la Florida, allá es helado. Uf. Saludos a la Florida, contadores chileradio.cl, la señal para todo Chile, América y el mundo. Profe Rafa, hoy día tenemos mucho que hablar. Sí. Tenemos bastante que hablar. Bueno, primero que todo, darle las gracias a todos nuestros auditores que nos están escuchando. De Arica Punta Arena, gracias por estar junto a nosotros y sus auditores que lo están escuchando. ¿Desde dónde, señor? Desde Texas, Houston. Houston. Le mandamos saludos al amigo que nos escucha. Y no sé si de Venezuela tendrán ahorita conexión pues para poder escucharme mi programa, pero Le mandamos saludos a todos. un abrazo a todos los amigos venezolanos, claro. Que están pasando un momento bien complejo. Bien complejo. Difícil. Nosotros los chilenos, estoy hablando de los chilenos de, ¿cuánto? Más de 40 años. Claro. Tenemos en el cuerpo, ¿cuánto? 3 terremotos, muchos sismos, muchas réplicas. Sabemos lo que están pasando ustedes, sabemos lo que cuesta ponerse de pie. Y bueno, hay que pedirle a Dios que los acompañe y que los abrace a todos. Y harto aguante en estos momentos a toda esa gente que en estos precisos instantes está sufriendo. Totalmente. Gracias. Muchas gracias a usted, profesor, por estar con nosotros. A ver, hoy día vamos a hablar sobre cuánto queda en tu caja después de haber pagado todo. Así es. Nunca nada. ¿Te acuerdas que este es el tercer programa? Este es el tercer programa, claro. Y por cierto, tenemos que incorporar el tema de las horas que voy a darte de historia, de regalo. Pues. Son 6 horas, 2 horas por cada programa. De capacitación. Sí, de capacitación. Es una capacitación. Sí, señor, una mentoría o un coach, porque de repente puede ser que tenga algún contador o auditor que tenga, vamos a decir, muy adelantado su negocio y entonces él lo que necesita es algún tips para mejorar pues su actividad, su gestión financiera, ¿te das cuenta? Entonces lo que tenemos que ver seguramente será en el próximo programa, porque el próximo programa va a ser muy interesante. Como todos los programas. Claro. Bueno, Rafa, la pregunta es ¿cuándo el dinero queda realmente en la caja después de haber pagado? La pregunta es, ¿termina el ciclo del dinero cuando el cliente paga? Muchos empresarios creen que el ciclo del dinero termina cuando el cliente está pagado una factura. ¿Es correcto? ¿Es tan así, Rafael? Bueno, mira, no es completamente cierto, ¿de Ya. acuerdo? Aquí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando el cliente paga, lo que ocurre es que entra una parte del dinero que ha salido. O sea, que quiere decir que de la torta del ciclo del dinero y de la torta de las ventas, cuando un cliente paga, eso es como decir el pedazo de torta que le corresponde pues a ese cliente. Entonces ahí no se ha cancelado la totalidad de la operación, porque el tema del ciclo del dinero es el financiamiento directo de la operación completa del negocio. ¿Te das cuenta? Y entonces ese trabajo que viene dado directamente, tengo que recordarte cómo funciona, pues porque todo comienza cuando la empresa compra la materia prima, esa materia prima ella llega y la transforma y la convierte en producto terminado.
y después de que la ha convertido en producto terminado, ella saca ese producto terminado, lo saca a la venta. Entonces cuando lo ha vendido, ¿qué es lo que sucede? Que con esa venta que se ha hecho, entonces es una venta de papel simplemente. Ese dinero va a cobrarse en el momento oportuno cuando se haga la gestión de cobranza. Entonces ese dinero lo que está ahí pendiente de cobro. Y aquí en la parte de este programa lo que nosotros vamos a ver es cuando entra el dinero ¿Ya? de esa cobranza. Entonces, cuando entra ese dinero, todavía ese dinero tiene un compromiso, tiene una parte pendiente que cubrir, que son las obligaciones que ha adquirido directamente el empresario. Los sueldos, los arrendamientos, los gastos fijos que existen, el sueldo del propio microempresario, ¿me entiendes? Entonces, todo eso, todo ese tipo de compromisos, él tiene que cubrirlo. Entonces, cuando se ha cubierto totalmente esos compromisos, el remanente que queda nos hace llegar al inicio del ciclo del dinero. Es decir, que tú estás arrancando siempre el ciclo con el efectivo disponible. Bueno, mira, Rafa, tienes toda la razón de lo que tú estás hablando también. Y la otra pregunta es que, ¿qué representa realmente ese dinero que acaba de ingresar a la empresa? Que es lo que les preguntan todos. Bueno, sencillamente él lo que está representando es que es el dinero que tú estás utilizando producto de el financiamiento que recibe la empresa. Cuando tú arrancas originalmente, el financiamiento sale del dinero que tú has depositado en el banco para tú constituir tu empresa. Entonces ese dinero que tú estás arrancando es el que te va a servir para tú realizar la partida dentro del ciclo del dinero. Ajá. Compras materia prima, realizas los productos terminados, haces todos los gastos que necesitas, vendes ese producto, luego lo cobras. Cuando tú lo cobras, al llegar a la caja nuevamente, ese dinero llega cargado con una utilidad, o sea, la que tú invertiste inicialmente más la ganancia que tú has tenido producto de esa venta. Y entonces ahí todavía ese dinero no está disponible, el dinero está disponible luego que tú has cubierto todas tus obligaciones. Y entonces es cuando vuelves a iniciar. Por eso es que la parte más importante es que tienes que saber cuál es el destino que tiene ese dinero que tú estás cobrando. Por eso es que necesitas tener un presupuesto para tú conocer y saber cuál es el destino que va a llevar ese dinero que tú estás cobrando, ese dinero que te está entrando producto de la gestión de cobranza que estás haciendo. Entonces, ¿por qué todavía no podemos decir que el ciclo terminó, profe? Bueno, porque es que lo que pasa, tal cual como te lo estaba diciendo, tienes que cubrir la cantidad de compromisos que tú tienes. O sea, esa es la última parte del ciclo del dinero. ¿Te das cuenta? Entonces, ese ciclo tú tienes que, toda esa gestión, tal cual como te la estoy diciendo, que dice, tienes que pagar las remuneraciones, tienes que pagar el arrendamiento, tienes que pagarle a tu socio principal, que es los servicios de impuestos internos, en donde tú haces de pivote cobrando pues el IVA, y entonces ese IVA, cuando tú lo has cobrado, tú tienes que reintegrárselo inmediatamente a los servicios de impuestos internos. Pero también tú necesitas ir, como te digo, de acuerdo a la planificación fiscal que tú hagas, tú necesitas ir acumulando lo que tú tienes que pagar de impuestos en el ejercicio siguiente. Por ejemplo, si estás haciendo la actividad de tu planificación fiscal en este ejercicio 2026, entonces tú vas a estar reuniendo para cancelar los impuestos que te corresponden pagar en el año 2027, abril 2027. Y también cualquier otro tipo de obligaciones. Adicionalmente a eso, entonces están los compromisos adquiridos que tienes, y también debes planificar cuál es la compra de la materia prima que tú vas a necesitar de acuerdo a los apoyos que tú recibas directamente con la inteligencia artificial, para que te diga cuáles son los mínimos requeridos para tú
para tú adquirir directamente la materia prima que te va a dar el óptimo del inventario a producir para que no se te llene los almacenes con mercancía que no va a salir rápido, y eso lo que hace es tener mucha mercancía dentro de tus depósitos. Lo que hace es que se centraliza, se pierde pues el dinero directamente por mantenerlo en el depósito. Aquí lo que nosotros podemos ir ahora a un corte. A una pausa. ¿Qué te parece? Claro, volvemos al tiro. Nos separamos de la sintonía. A la vuelta seguimos con Finanzas en Blanco y Negro. Seguimos en el bloque Finanzas en Blanco y Negro con nuestro querido amigo profesor Rafael López. El dinero que regresa ya no tiene destino. ¿Qué obligaciones deben pagarse con ese dinero que acaba de ingresar, Rafael? Bueno, fíjate, el tema de las obligaciones es como decir, definir punto por punto, pues, cuáles son las obligaciones que tú tienes. Las obligaciones me refiero a los compromisos que tiene la compañía. Entonces, la compañía tiene gastos fijos y gastos variables. Entonces, los gastos fijos son aquellos gastos que tú tienes que pagarlos, vendas o no vendas. ¿Ya? ¿De acuerdo? Pero entonces tú tienes una cantidad de otros compromisos que son como, por ejemplo, los gastos variables son los que vienen a conformar la fabricación, pues, del producto terminado. Entonces cuando tú compras la materia prima, esa materia prima tú para transformarla, entonces hay una cantidad de gastos que intervienen directamente dentro de ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esos gastos se denominan gastos variables. Entonces, como decir, la mano indirecta, pues, la mano de producción indirecta, que podría ser la que se utiliza para trasladar los productos terminados del sitio de donde se fabricó hasta el almacén. Ese costo que vendría a ser el pago de la mano de obra de esa persona es un costo indirecto. También tienes otro tipo de costos indirectos, como decir, cuando tú vas a empaquetar directamente el producto, que sería, vamos a decir, la caja, el envase que tú estás utilizando, pues para vamos a decir, hacer pues que tu producto sea definitivo. Entonces eso forma parte de las obligaciones, que todo va a quedar definido directamente dentro de tu presupuesto. O sea, para cada uno de los requisitos que tienes, entonces tú vas a trabajar con un presupuesto. Todas las compras, todas las adquisiciones que tú vas a hacer, todos esos requerimientos que tienes que hacerlo, tienes que hacer los cálculos directamente pensando que tienes en el depósito o en la bodega, pues tienes materia prima para ser transformada en producto terminado, tienes también inventarios de productos terminados, tienes también inventarios vamos a decir, de envases, de empaques, de todos los implementos que tú vas a estar utilizando para producir y fabricar tu producto. Entonces, las otras obligaciones, ¿cuáles serían? Los compromisos que tú tienes directamente con tus trabajadores. ¿Cuáles son los compromisos que tienes con tus trabajadores? Los que son relacionados pues con el pago de su remuneración. Si tú le haces algún tipo de retención, que sean, vamos a decir, cuestiones para su salud, como nos llaman el FONASA, ese tipo de retenciones que le hacen a los trabajadores, eso tú tienes que programarlo, y ese dinero tienes que pagarlo tú, porque ese no es dinero tuyo. Eso es similar a lo del IVA. El trabajador tiene un ingreso de X miles de bolívares, de pesos, y entonces esos miles de pesos resulta que le tienes que aplicar un porcentaje para generar directamente lo que vendría a ser la retención que va a esos organismos que le sirven pues al trabajador para cuando tiene algún problema de salud, y va y asiste pues a esas instituciones, o puede utilizar el servicio de esas instituciones para aplicarlos en cualquier tipo de actividad que vaya a hacer. Por ejemplo, tiene que comprarse unos anteojos nuevos, entonces
los anteojos, por ejemplo, los que nosotros promocionamos acá, ellos deben de trabajar también directamente con FONASA, pues. Entonces FONASA, ¿qué es lo que hace? Que participa pues directamente en esa parte para suministrar el servicio a cada persona, a cada trabajador. Entonces esas son obligaciones, las obligaciones que tienes dirigidas directamente de cada uno, de los impuestos, todos esos son los gastos operativos que forman parte vamos a decir, de la operación del negocio, y todos esos gastos tienen que estar bien detallados. No son los gastos pequeños, que son los gastos hormigas. Los gastos hormigas son como decir, anda, compra el café, tráete unos vasos, que esos no son, eso tú no los puedes programar, ¿te das cuenta? Entonces, esos gastos lo que hace es que agrupas toda la cantidad de gastos que tiene, que esos gastos hormigas, los agrupas, y entonces haces unos cálculos que sean, vamos a decir, normales y necesarios del funcionamiento de la negocio. empresa. Pero igual, Rafa, por ejemplo, en estos momentos, en las condiciones que estamos, del frío, la temperatura, primero que todo, yo empresario, yo le daría las gracias a cada colaborador de mi empresa que venga a trabajar con estos fríos. Así es. ¿Cómo les puedo agradecer? Mínimo teniéndole un cafecito en la oficina, claro, una estufa y una cosita por último, para que, si no es un gran churrasco de 15.000 pesos, no, pero ese gasto, gasto como de agradecimiento, es decir, de por último el trabajador, si sabéis que me va a levantar, hace tanto frío, pero no importa, yo llego a mi oficina y hay café, hay unas cositas, o el jefe no está esperando, o el supervisor, no sé cómo le quieran decir. ¿Ese gasto de dónde debería salir? ¿De la caja chica? Sí, claro, eso forma parte de esas obligaciones que tú tienes. Vamos a decir, pues, tú como decir, la norma en esta compañía es que le suministramos a nuestros empleados, trabajadores, le suministramos café, agua, galletas. La alarma. Pagar el plan del teléfono. Claro, tener una atención. Exactamente. Una atención. Claro, pero esa atención que tú estás dando, o sea, porque fíjate tú, la finalidad tú lo tienes como decir el concepto de la atención, pero tienes por el otro lado, en la parte operativa, en el manejo de la caja, donde sale el dinero. O sea, porque tú estás pagando, sí, estoy pagando esta factura, ¿no? El contenido de lo que tenga la factura es esa atención que tú estás dando. Okay. ¿Te das cuenta? Entonces la atención es un gasto, y entonces ese gasto está contemplado a través de la boleta de gasto que exista, que tú vamos a decir, la tienes distribuida directamente en tu presupuesto. Gasto empresa, gasto. Sí, son gastos. Hay un gasto que a nivel contable, que es un gasto que se llama gastos misceláneos. ¿Ya? Y entonces varios. Sí. Y a mí me sucedió en una empresa donde yo estuve trabajando, entonces dice gastos misceláneos. ¿Qué significa misceláneo? Es que no los podía clasificar dentro de los misceláneos. Y entonces creó la segunda parte. Misceláneo adicional. Misceláneo B. Exactamente. Entonces, oye, y por ejemplo, ¿cómo pueden evadirse o evitarse que el ciclo termine con la falta del dinero, Rafa? Bueno, mira, eso es una parte que es bastante complicada, pero o sea, es el tema que nosotros siempre hemos venido manejando, que es el tema de la parte del colchón de emergencia. ¿Te das cuenta? Si la empresa sabe que sus operaciones normales tienen vamos a decir, muchas variaciones mensuales con respecto a las ventas, no todos los meses tienen los mismos niveles altos de venta, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú tienes esas operaciones que fluctúan directamente en la operación del negocio, entonces tú tienes que tener un colchón que te permita a ti cubrir el pago de los gastos fijos
porque repito, y nuevamente, el tema de los gastos fijos es aquel gasto que usted tiene que pagar, vendas o no vendas. Entonces, cuando tú no vendes, tú no tienes que tener un fondo de dinero que te permita a ti utilizarlo para pagar esos gastos y no tener que andar con carreras de estar solicitando préstamos o de estar utilizando el factoring digital para tú cambiar alguna factura y convertirla en dinero. Y eso lo que hace es que hay dificultad. ¿Pero por qué hay esa dificultad? Porque tienes una mala gestión financiera. ¿Y dónde viene la mala gestión financiera? Cuando tú no preparas todo a través de un buen presupuesto. Tú tienes que visualizar. El presupuesto lo que hace es que te pone a visualizar cuándo van a suceder todos los eventos. Tú a través de tu presupuesto vas a descubrir cuál es el momento en donde tú vas a necesitar utilizar fondos que no sean directamente los que se generan producto de las ventas, que son cuando tú utilizas esos fondos directamente de los, vamos a decir, de los colchones, del colchón de emergencia. Entonces, en resumidas cuentas, el evitar el ciclo que termine con la falta del dinero, tan simple como crear un fondo de emergencia. Crear un fondo de emergencia. ¿Cuánto es el porcentaje de, por ejemplo, el capital? ¿Cuánto podría ser el fondo de emergencia? Bueno, porque hablamos de un fondo de emergencia, claro, pero no todas las empresas, ni las pymes, ni los emprendedores tienen el mismo capital, ¿cierto?, para trabajar. Entonces, no, más o menos, ¿cuánto podría ser? Hablando de porcentaje, de porcentaje, ese podría ser sencillamente, eso podría ser sencillamente un 5%, fíjate tú, un 5% de los gastos fijos. Ajá. Porque el fondo de emergencia es para ser utilizado única y exclusivamente cuando tú tienes emergencia. Pero la emergencia es una emergencia cualquiera, miscelánea podríamos hablar. No. Por ejemplo, por decirlo, el gasto de emergencia, no sé, la camioneta, que es parte de los gastos de la empresa, ¿cierto? Bueno, la benzina, sí. La benzina es parte de los gastos de la empresa. Claro, el cambio en repuesto. Eso tiene que venir por otra fuente. Ah, ya. ¿Te das cuenta? Eso tiene que venir por otra fuente. O sea, aunque tú la puedes contemplar dentro de la parte de los gastos de emergencia, pero esos son emergencias que son producto directamente de la actividad, del desgaste que tiene de la empresa con sus maquinarias y sus equipos. Pero lo que vamos a decir, el colchón de emergencia es para cubrir los gastos fijos que no se pueden cubrir en un momento determinado. O sea, porque cuando a ti se te ocurre, te presenta una emergencia producto de, se dañó una máquina, Ya. Entonces ahí tienes que utilizar un mecanismo de financiamiento diferente al uso del colchón de emergencia. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Porque cuando tú defines cuál es la definición de tu colchón de emergencia, tú dices, bueno, yo voy a crear ese fondo de emergencia y va a ser única y exclusivamente, voy a crear 6 meses u 8 meses de gastos fijos que van a estar cubiertos, porque, por ejemplo, puedes prever que dice, vamos a tener 8 meses en donde no vamos a tener buenas ventas. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, pero no vas a tener buenas ventas, pero esas ventas están cubiertas por ese fondo de emergencia. Por eso es que cuando tú estás creando tu presupuesto, entonces ese presupuesto que tú estás creando, tú tienes que extraer o crear, vamos a decir, sacar un dinero que sea un 5% del total de los gastos fijos. Ok. ¿Te das cuenta? Eso apuntaba yo. Ese 5% te permite a ti hacer esa creación para tener cubierto esos 5 o 6 meses. Hay empresas que no necesitan tanto, puede ser 3 meses. ¿Te das cuenta? O sea, las empresas que tienen problemas cíclicos, por ejemplo, una empresa que vende traje de baño, claro, o una empresa que vende ropa para el frío. Tendría que exportar a Europa para poder vender el producto que no estoy vendiendo aquí en los meses de invierno. Entonces esas empresas tienen ropa solamente específicamente para 4 meses. Entonces, ellos cuando hacen vamos a decir, se compran la mercancía que van a vender,
no repiten, porque si repiten le va a quedar cangrejo que no lo va a poder vender. Claro, porque resulta que los traquiaños que compró la temporada 2026 no es la misma No es moda la del misma, 2027. ¿no? Y normalmente a las mujeres no les gusta repetir esas cosas. Ay, Claro, no. y habría que entrar a hacer un remate, Ah, 3 por exacto. tanto, 4 por Claro, tanto, y más que nada ese remate es para recuperar capital. claro. ¿O me equivoco? Sucede cuando tú estás diciendo entras a Falabella, señores, señores, estamos vendiendo el 3x2. Claro, y eso que, para no decir, señoras y señores, quedamos con mercadería el año pasado hasta el cogote, le estamos rematando porque el dueño necesita recuperar el dinero de lo invertido y que nos quedó el saldo, ¿sí? Eso es correcto. Que sería lo correcto que podría Así decir es. el señor locutor de las tiendas. Así que llamo a los colegas locutores de las tiendas que digan por favor la verdad cuando la gente vaya a comprar. Nos vamos a ir a una pausa y nosotros ya volvemos con más. Aquí hablamos de todo en el bloque Finanzas de Blanco y Negro con el profesor Rafael López. Bien, profe Rafael López, vamos a continuar con las preguntas. Atención, el verdadero cierre del ciclo del dinero. ¿Cuándo podemos decir que el ciclo del dinero realmente terminó? Bueno, en realidad el ciclo termina, así muy sencillo, el ciclo termina cuando tú realmente has hecho la gestión de la cobranza de todo, vamos a decir, de todo el lote de productos terminados que tú hiciste. Entonces, cuando tú terminas de vender ese lote de productos terminados y cobras la facturación que se generó por la venta de esos productos terminados, entonces tú vas a cancelar lo que vendría a ser el último remanente de las obligaciones y de los compromisos que tú tienes. Entonces, cuando tú has cancelado todas esas obligaciones, te va a quedar directamente un efectivo que es el que podríamos decir el efectivo disponible, porque es el que te va a permitir poder facturar nuevamente, poder producir nuevamente, poder gestionar las cobranzas, poder hacer alguna nueva mejora, poder incorporar nuevos productos. ¿Te das cuenta? Todo eso va a suceder y al final del ejercicio, ¿qué sucede con ese dinero que tú vas a tener disponible para arrancar el ciclo del dinero? Que entonces tú vas a poder hacer una distribución. Hay unos gastos que se presentan al final del ejercicio y esos no son gastos, sencillamente son la distribución de las utilidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? La compañía, tú, después que cancelaron los impuestos, entonces le va a quedar un fondo de caja libre. Ese fondo de caja libre lo que hace es, pues, que te va a permitir a ti reservar parte de ese dinero para tú mejorar la parte tecnológica en la empresa, incorporando nuevas tecnologías o también para el pago de los dividendos que les corresponden pues a los accionistas de la empresa, y una parte que lo vas a incorporar porque como si vas a estar incorporando nuevas tecnologías, entonces tú vas a incrementar el ciclo del dinero porque tienes que mejorar el flujo, vamos a decir, el efectivo disponible, porque ahora vas a vender más, vas a salir con nuevos productos, nuevas producciones, y entonces eso es lo que sucede, te permite fortalecer el crecimiento de la empresa, te permite ese ciclo que lo vas haciendo durante un periodo de 12 meses, y entonces eso al final lo que te permite es hacer todo ese tipo de actividades que ya tú dices, bueno, ¿cómo decir? No es como hacer el juego y dice caído y me salí limpio, no, sino que sencillamente lo que tú vas a hacer es que vas a estar distribuyendo esos fondos de acuerdo a los requerimientos de crecimiento que vaya a tener directamente la empresa. Bien, y la otra pregunta es, ¿qué representa ese dinero que queda disponible en la caja? Bueno, ese dinero que queda disponible, pues, que queda disponible en la caja, eso lo que representa es esta parte que te estaba comentando en este momento, pues, el propio crecimiento que vas a tener, el propio crecimiento que tú vas a tener directamente dentro de la empresa para llevarlo a otro nivel en la compañía. Entonces, vas a crecer en nuevas actividades, vas a estar incorporando nuevas maquinarias, vas a estar saliendo, vamos a decir, con esos nuevos productos que te estaba comentando, para tú realmente incorporar
ese ciclo del dinero nuevamente que va a estar creciendo. Bien, pues, ¿y qué reflexión final le dejaría a todos nuestros contadores, auditores, oyentes conectados de este día jueves 12 de julio, mi querido amigo? Bueno, Rafa. fíjate tú lo siguiente, el microempresario, él no puede conformarse sencillamente con que existe una utilidad, ¿ok? Porque normalmente el microempresario cuando él trabaja en función de la utilidad, él siempre piensa, bueno, mi margen de utilidad es tal y yo vendí tanto y entonces ese tanto que él vendió sencillamente lo que representa es una venta en papel. Eso no es una venta real que se ha realizado. Y entonces, ¿cuándo es real? Cuando tú haces la cobranza de ese dinero. Cuando ese dinero te entra directamente en tu caja, es allí cuando tú puedes hacer los pagos que tú tienes, los compromisos de esas obligaciones que tienes. De momento tú dices, no, es que yo no entiendo por qué vendo y no tengo dinero para pagar nada. Bueno, no tienes el dinero para pagar nada porque tú tienes cuentas por cobrar, haces una gestión de cobranza y cuando ese dinero entra, entonces es cuando tú puedes sencillamente incorporarlo. Pues, o sea, normalmente aquí tengo una reflexión que sería cuánto dinero quedó realmente en mi caja después de haber pagado absolutamente todo. Porque el absolutamente todo es cuando tú llegas y tú dices, a nivel contable, eso significa que el saldo que tú tienes en la caja, ese es un fondo de caja libre. ¿Qué significa fondo de caja libre? Significa que con ese dinero, entonces tú puedes empezar a distribuirlo para otro tipo de actividad, para crecer, para mejorar, pago de los dividendos, pago de las utilidades. Y ese efectivo no es solamente un número, te va a dar tranquilidad para mañana, te va a dar capacidad para mejorar y aprovechar nuevas oportunidades. Y tú sabes que en Finanzas en Blanco y Negro nosotros creemos que el éxito empresarial no es solamente la venta, es la gestión financiera. Es ahí en donde está el éxito verdaderamente del empresario. Y el éxito, para estar en la cumbre del éxito, sencillamente tienes que ser muy disciplinado. Nos vemos la semana que viene. Bien, pues Rafa, oye, muy bien. Atención nuestros auditores porque volvemos a reiterar el llamado. Se están haciendo anuncios, pero de repente lo encuentro que son un poco alarmistas. A mí no me gusta alarmar a la gente de más, porque si tú alarmas a las personas se empiezan a estresar porque ven sus perritos, sus animalitos, su casa, no sé, etcétera, etcétera. Y se están haciendo avisos de lluvias para este fin de semana. Lluvias que no van a ser lluvias, ¿ok? Para el día sábado se espera 0,2. Eso quiere decir... Una lluviacita. Claro, es como cuando uno se lava las manos y antes ocupa la toalla, la sacude. Eso es más o menos lo que va a caer el día sábado. Y para el día domingo, la famosa lluvia que se espera para el domingo en la región metropolitana, también es lo mismo, pero imagínate que te lavas la mano 2 veces. Y esto va a ser entre las 2 y las 5 de la mañana, que caen 0,1 y 0,5. Lluvias fuertes no van a haber, sino que solo en el sector de la precordillera. ¿Ya? Van a haber algunos chubascos. Así que por favor, señora, señor, si usted está viendo aviso, le están llamando, las lluvias del fin de semana no van a ser tan terribles. Bueno, para que no nos alarmemos y no nos estresemos, no nos dé ansiedad. Sí, por ahí hay unas noticias que habla que va a haber unos 72 horas de lluvia. Yo no sé si eso... las 72 horas de lluvia va a ser en Ecuador. Lo que pasa es que la noticia no está completa para que vayas al link y al meter el link ellos cobran cae un peso más en la caja. Las lluvias van a ser en Ecuador, que son 72 horas de lluvia que se esperan para fines de julio y antes de la quincena de agosto. Por favor, ¿ya? Dios mío. Y eso, para que tengan cuidado, lean bien las noticias, informen a la gente adulta, a la gente mayor, que con estas cosas se estresan, se asustan, ¿ya? Claro. Se asustan mucho y eso produce ansiedad. Bien, nos vamos y nos despedimos, por supuesto. Muchas gracias por haber estado en la sintonía. Rafa, que tenga un lindo fin de semana. Igualmente para Abrígate. todos. Sí, señor. Nuevamente le mandamos un saludo a todos nuestros amigos venezolanos. Llévele nuestros saludos muy amable a sus compatriotas. Seguro que aguante, fuerza y vamos que van a salir de esta. Se lo decimos los chilenos como salimos varias veces. Queridos amigos, nosotros vamos
nos vamos, claro que nos vamos y nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana, porque mañana tenemos Contafema al aire, mañana tenemos Contador de Emociones, tenemos Teatro Empresarial, aquí hablamos de todo, el viernes se nos viene con Tuti porque mañana es viernes y la radio lo sabe. Nos vemos, chau, chau. Chao, chao.